noches, estimados colegas. A nombre del Consejo Regional 3 Lima, Comité de Educación Continua, vamos a continuar con el programa de este séptimo curso virtual en este caso enfocándonos a la radiología pediátrica. Y el día de hoy yo le voy a presentar a la doctora Nelly Sánchez Horman, es médico especialista en radiología, médico asistente del Departamento de Radiología del Hospital Hipólito Unanue. Tiene amplia experiencia en el campo como médico asistencial y también en el campo docente. Así que el día de hoy va a hacernos la ponencia sobre la radiología pediátrica en el sistema nervioso central. Doctora Sánchez, para que pueda realizar su ponencia. Buenas tardes con todos, colegas. Voy a proyectar para... Hoy les voy a hablar de las malformaciones congénitas del sistema nervioso central, pero desde el punto de vista de cómo vamos a hacer su diagnóstico. Las malformaciones congénitas son una alteración a nivel de la estructura anatómica. En este caso, vamos a hablar del sistema nervioso, por lo tanto, una alteración a nivel del cerebro, médula espinal y nervios o nervios que lo acompañan. Un momentito, listo. Entonces, esto se produce ¿por qué? Porque hay una injuria a nivel del embrión en el momento que la madre está formando ese futuro bebé, ¿no? Justo en la etapa que se produce la formación del sistema nervioso. Y esto es lo que condiciona la alteración del desarrollo. En cuanto a la etiología de estas malformaciones arteriovenosas, vamos a ver así una forma rápida y general, porque esto se trata más de diagnóstico por imágenes, que su etiología es de causa multifactorial. Esto puede ser clasificado en causa hereditaria o causas ambientales. Las hereditarias son las que uno las hereda congénitamente, las hereda ya de familia, lo traen los genes. Y las causas ambientales tenemos efectos biológicos como la edad, sobre todo en edad avanzada, incompatibilidad sanguínea, deficiencias nutricionales, infecciones que haya tenido la madre durante el periodo que esté gestando, sobre todo en los primeros meses. Una de estas infecciones son la rubiola, toxoplasmosis, así como esta hay múltiples acciones hormonales de la madre, efecto físico como la radiación que la madre haya recibido, radiación, y drogas, fármacos que puedan también alterar esta formación del embrión. Acá estamos viendo la imagen de un bebé con una malformación congénita, un cefalocele. Entonces, a medida de que la noxa se produzca más precozmente, va la alteración que sufre el sistema nervioso central va a ser más grave, va a tener más complicaciones durante el transcurso de la vida de ese feto que posteriormente ya se convierte en un neonato. Entonces, en el primer trimestre lo más frecuente que vamos a tener son malformaciones cerebrales como el encefalocele, la espina bífida. En el segundo semestre, en la microcefalia, la genesia del cuerpo calloso, vamos a ver la lisencefalia. En el tercer trimestre vamos a ver la hidranencefalia, porencefalia, hidrocefalias. Estas son las alteraciones, digamos, una de las tantas que hay, porque hay muchísimas alteraciones genéticas. Las malformaciones congénitas no solamente se dan a nivel del mismo sistema nervioso, del mismo cerebro, cerebelo, del encéfalo en sí, sino también en la cubierta que los cubre, en este caso el cráneo. El cráneo, una de las malformaciones
de todas las más frecuentes es la craneosinostosis o también llamada cranioestenosis. ¿Qué cosa es lo que se produce acá? Se produce el cierre prematuro de una o de varias suturas craneales. Entonces, qué va a hacer? Acá estamos viendo las suturas, la sutura metópica, la coronal, la sagital y la lamboidea. Entonces, se cierra una de estas suturas o varias, ¿y qué va a hacer? El cráneo no solamente se va a deformar estéticamente, sino que va a impedir el crecimiento del cerebro, y esto va a afectar el desarrollo cognitivo del paciente. Entonces, el cierre normal de las suturas, esto lo conocen ustedes bastante bien, la sutura metópica se cierra entre los 9 meses a los 2 años, la fontanela posterior de 3 a 6 meses, la fontanela anterior a los 18 meses, y todas las suturas empiezan a clasificarse a partir de los 8 años. Y después de los 8 años no se separan, así haya una hipertensión endocraniana, pero siguen estas todavía fusionándose en algunos pacientes hasta la edad de 40 años, pero ya no se separan. Entonces vamos a ver algunos tipos de craneosinostosis. La escafocefalia, que es la craneosinostosis más frecuente. Esta se produce por el cierre de la sutura sagital. La sutura sagital está de acá. Uno de los parietales se cierra prontamente y esto va a condicionar que el cráneo se vea un cráneo alargado, aumentando el diámetro fronto-occipital. Esta forma del cráneo toma la forma de un barco, de una quilla del barco, y me va a dar también otra forma de llamarlo, es el dolicocéfalo, que creo que es lo que lo llamamos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, miren, es un cráneo largo, es un cráneo alargado, y en la radiografía vamos a ver este aumento del diámetro, el diámetro que existe entre el frontal y el occipital con un diámetro transverso disminuido. Otra de las formas que se puede presentar la craneosinostosis es llamada la triconocefalia. Esto abarca del 5 al 16% de todas las craneosinostosis y va a producir el cierre de la sutura metópica, esta sutura que está entre las regiones, entre los frontales. Entonces, este cierre prematuro hace que el niño tenga una frente estrecha y afilada, miren aquí, y este toma la forma como de un trígono, y aquí adopta esta forma como de una proa del barco. Esto es, miren, como un triángulo, la foto. La acrocefalia se produce por el cierre prematuro de la sutura coronal. La sutura coronal se cierra prematuramente y esto que hace que haya una disminución del diámetro fronto-occipital y un aumento del diámetro bifrontal. Y esta cabeza adopta la forma de una torre, un paciente con una cabeza en punta y elevado hacia arriba, la forma de una torre. Acá estamos viendo una radiografía donde visualizamos la forma que tiene este cráneo en forma de torre. Como les digo, este no es solamente estética, sino también es problema más que estética, que es problema de formación del cerebro, con consiguientes consecuencias por no el desarrollo del mismo, ¿no? Del encéfalo. Vamos a ver otra anomalía frecuente que es una de las más frecuentes que se produce a nivel del sistema nervioso central, que viene a ser la hidrocefalia. Hay mucha confusión entre el término de hidrocefalia con ventrículomegalia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hidrocefalia congénita y una ventrículomegalia? Vamos a ver
que la hidrocefalia congénita se produce intraútero, pero cuando existe la presencia de una obstrucción del líquido cefalorraquídeo o alguna zona se encuentra bloqueada. Entonces, en cambio, la ventriculomegalia, nosotros lo llamamos a cualquier crecimiento de los ventrículos, cualquier aumento de volumen que tengan los ventrículos. Esto de acá es la ventriculomegalia, el crecimiento de los ventrículos es el marcador más sensible para evaluar la patología del sistema nervioso central. Cuando nosotros denominamos una hidrocefalia, en este caso la hidrocefalia congénita, tenemos dos tipos de hidrocefalia. La hidrocefalia obstructiva o comunicante. Este es cuando el flujo se ve bloqueado a lo largo de una o de las demás vías que conectan los ventrículos. Y la hidrocefalia no comunicante se ve bloqueado después de salir de los ventrículos, pudiendo fluir entre ellos. Ya estos ventrículos que hay un bloqueo y ya no permanecen abiertos. Las causas de una ventriculomegalia congénita tenemos la estenosis, tenemos malformaciones congénitas que generalmente se asocian a estas ventriculomegalias. El primer signo que vamos a ver cuando nosotros se hace una ecografía fetal, vamos a ver los ventrículos dilatados. Esta dilatación ventricular me va a indicar que puede el paciente tener alguna anomalía congénita que esté condicionando esta ventriculomegalia y que sea secundaria a esta anomalía congénita, o el paciente tenga una hidrocefalia por causa propia de los ventrículos y que esté condicionando que haya una hipertensión intracraneana. En cambio, la ventriculomegalia no se puede diagnosticar si esto tiene o no una hipertensión endocraneana. En cuanto a los métodos de estudio, todas las anomalías congénitas que hemos visto se pueden detectar con la ecografía intraútero. No siempre todas las madres tienen controles intraútero, no siempre todos los que hacen ecografía, todos los médicos tienen la experiencia de poder ver cualquier tipo de malformaciones. Cuando ya a veces es muy evidente, recién lo visualiza. Entonces, no es el método ideal para evaluar, para detectar cualquier malformación congénita. Dentro de ellos, como les estoy hablando, de la hidrocefalia. Es un método que, como ustedes saben, es un método invasivo, inocuo, no tiene radiación, se puede hacer las veces que uno quiera, podemos hacer un diagnóstico pre o postnatal, permite que se pueda hacer estudios repetidos y tiene una alta sensibilidad para poder evaluar lo que es cualquier malformación congénita y sobre todo la hidrocefalia congénita, que es la que estamos viendo acá. Esta es una ecografía 4D donde se ve la dilatación del cráneo del feto. En la ecografía tenemos dos índices, dos formas de poder evaluar si hay una hidrocefalia o una ventriculomegalia. Es fácil cuando está así dilatado, pero muchas veces, en la mayoría de veces, lo vemos cuando recién se está empezando a dilatar. Entonces, ahí es donde a veces pasan los problemas. Nosotros lo pasamos como si fuera normal y el bebé va desarrollando una hidrocefalia. Si la hidrocefalia es tratada, es diagnosticada lo antes posible, su pronóstico va a ser mejor. Entonces, estos índices nos ayudan a poder evaluar de una mejor forma
el diagnóstico de una hidrocefalia precoz. Entonces, el índice, tenemos dos índices. El índice del Evans, que es el más usado. Esto es una ecografía, esta es una ecografía transfontanelar. Esta ecografía transfontanelar es con un traductor especial de partes blandas de alta frecuencia. Este tipo este traductor está hecho con un traductor especial pediátrico. Y donde visualizamos acá un corte sagital a nivel del cráneo. Esta es la parte cerebral y acá se encuentran los ventrículos dilatados, los cuernos frontales, de los ventrículos laterales y los cuernos posteriores occipitales de los ventrículos laterales. Entonces, esto se traza una línea que nos mide la altura de estos ventrículos. Si esta altura es mayor de 4 milímetros, es un mal pronóstico. Este examen se hace a través de la fontanela anterior. Tenemos otro índice, el índice caudotalámico. Esto se mide la distancia caudotalámica. Y este se obtiene con la medida, se traza una línea transversa a nivel de un corte parasagital, a nivel del ventrículo lateral en sus cuernos frontales, de la línea media, la línea digamos, más externa del ventrículo lateral, más interna del ventrículo lateral, a la línea al lado más externo donde es más ancho el ventrículo lateral. Esta medida no debe pasar de 5 milímetros. Si pasa de 5 milímetros, lo consideramos una hidrocefalia leve, moderada de 10 a 15 milímetros y grave cuando es mayor de 15 milímetros. Esta es una ecografía intraútero. Este es la cabecita del bebé, lo que es hiperrefringente es el cráneo, y acá estamos viendo, esta es una gestación de 20 semanas, y este paciente vemos acá una gran hidrocefalia. Estos son los ventrículos laterales, y acá estamos viendo una marcada dilatación de los ventrículos laterales. Este paciente tuvo, aparte de la hidrocefalia, un mielomeningocelia. Este es otro bebé que también de 20 semanas, en la que digamos, post nacimiento falleció y le hicieron una necropsia posterior que diagnosticara una lisencefalia. Acá estamos viendo la dilatación de los ventrículos laterales. Esta zona anecoica vienen a ser los ventrículos laterales que se encuentran dilatados. Si nosotros no tenemos una ecografía y el bebé ya nació, ¿cómo es que vamos nosotros a visualizar? Estamos viendo acá un bebé que tiene un marcado aumento de los diámetros craneales. Como este es un corte en lateral, vemos acá en este corte un aumento del diámetro entre la región frontal y occipital. Otro de los exámenes que podemos solicitar es la resonancia magnética. La resonancia magnética, bien sea intraútero o cuando ya el bebé nació. Se puede hacer una tomografía después que ha nacido, pero no es, digamos, es más inocuo la resonancia magnética por el hecho que no utiliza radiación. Para el sistema nervioso es el mejor método, pero como ustedes saben, no siempre tenemos resonadores a la mano, más aún si van a estar trabajando en hospitales de MINSA.
o si van a hacer serum. Entonces, esto de aquí no es accesible para todo tipo de pacientes. Pero cuando nosotros lo realizamos, podemos ver acá en este corte sagital de esta resonancia magnética en T1, donde ven que los líquidos se ven de color oscuro. Estos son los ventrículos laterales, en su cuerno frontal occipital, y acá también se encuentran dilatados los cuernos occipitales, y también se veía en otro corte pues, el cuarto ventrículo, cuarto y tercer ventrículo. Otra de las patologías que vamos a encontrar es el encéfalo-cele. Este encéfalo-cele se produce cuando hay alguna anoxia durante la cuarta semana de gestación. Su incidencia es de 1 a 2.000 nacimientos. El contenido cerebral hace protrusión y se hernia a través de un defecto óseo craneal. Este encéfalo-cele puede ser de localización occipital, que es el más frecuente, aproximadamente 75%, parietal 25% y frontoemorial un 10%. Acá estamos viendo en este niño, en este bebé neonato, un encéfalo-cele en la región occipital y aquí en la región frontal. Frontoesfenoidal inclusive parecería. Vamos a ver la clasificación de estos encefaloceles o cefaloceles. De acuerdo al contenido que tengan estos encefaloceles, podemos tener uno que es el meningocele. En el meningocele encontramos meninges y líquido cefalorraquídeo. Esto se produce más a nivel de columna. Tenemos el encéfalo meningocele o meningoencefalocele, cualquiera de las formas es llamado, donde vamos a tener acá la salida, este es un meningoencefalocele o encéfalo-meningocele, que estamos viendo la salida del encéfalo, más las meninges y líquido cefalorraquídeo. Y el hidroencéfalo-meningocele, felizmente, es el menos frecuente, es el más grave también, y sale una gran cantidad de tejido cerebral a través del orificio de apertura que se produce en el cráneo. No hay un cierre adecuado, sale el tejido, y cuando se trata de un hidroencéfalo-meningocele, vamos a encontrar que sale el tejido cerebral, pero también salen los ventrículos, lo que no pasa en el encéfalocele. Y salen también meninges y líquido cefalorraquídeo, todo eso vamos a encontrar en el contenido. Una resonancia magnética en un corte occipital. Como les digo, todos estos diagnósticos los podemos realizar en el momento que estamos haciendo ecografía. No siempre son detectados porque no en todos lados hay especialistas para que lo vean, o la mayor población generalmente se hace control en el último trimestre y ya se lo hace cuando ha nacido el paciente. Entonces la mayoría de casos que estamos ahora viendo son post-nacimiento en neonatos, porque la mayoría de pacientes que llegan al MINSA son pacientes con poco control, ¿no? Gestacional. Entonces acá estamos viendo un meningocele occipital. Estos meningocele occipital, vemos acá la salida de los meninges a través de un agujero en la parte alta de la región occipital. Esta es una resonancia magnética en T1, donde los líquidos se ven de color oscuro, lo que viene a ser hipointensos. Y esta es una resonancia magnética en secuencia T2, ambas en corte sagital, donde los líquidos pasan a ser de color blanco, lo que es hiperintensos. Entonces, acá estamos viendo esta herniación de las meninges por el defecto óseo a nivel occipital, y acá vemos presencia de líquido cefalorraquídeo.
Acá tenemos pues encéfalo meningocele frontal. También este es una, un corte en sagital y acá estamos viendo un corte en axial. Entonces, este es en T1 y acá vemos T2. En este corte en sagital en T1, vemos acá a nivel frontal la solución de continuidad que tiene aquí el cráneo y cómo el cerebro está saliendo por fuera de esta apertura que hay y se están saliendo también las meninges y líquido cefalorraquídeo, al igual que acá. Este es un recién nacidito, tenía horas de nacido cuando le hicieron esta tomografía y tenía un gran defecto óseo a nivel occipital del lado izquierdo. Y vemos la protrusión acá del cerebro y la protrusión del líquido cefalorraquídeo y meninges en este saco herniario se ve en la región occipital. Esto ambos son tomografías. Otro de las malformaciones que vamos a tener, que hemos visto, que es las anencefalias. Esta anencefalia indica una anomalía que es una anomalía congénita que implica la ausencia de los hemisferios cerebrales. La parte del neocórtex no está presente, tampoco del hipotálamo y del cráneo. Esto se produce porque hay una falta del cierre del tubo neural en la segunda a tercera semana de la formación del bebé. Entonces, este defecto, esta ausencia del cráneo y esta ausencia del cerebro, está cubierto por una membrana gruesa formada de estroma angiomatoso. Es una membrana blandita, eh, ya que este paciente no tiene hueso y tampoco tiene una piel normal en esta zona. La ausencia de cerebro es sustituido por una masa rudimentaria de tejido mesenquimatoso y ectodérmico. Estamos viendo acá que esta malformación, esta anencefalia, eh, se asocia a otro tipo de malformaciones congénitas a nivel de la cara, de anomalías congénitas craniofaciales, como la micoftalmia, el oftalmos, orejas de implantación baja y paladar hendido, como están viendo aquí, ¿no? En este fetito, en este, digamos, neonato fallecido, donde ven los ojos bien separados, pequeñitos, las orejitas de implantación baja. Y hay ausencia de, de la parte cerebral. El diagnóstico de esta patología, como todas las malformaciones congénitas, lo podemos hacer intraútero. Tenemos acá una ecografía. Este es un fetito. Estamos viendo aquí las partes de los rasgos faciales. Estos son sus ojitos. Y acá vemos que la parte del cerebro, acá no hay huesos y hay una masa media líquida en su reemplazo. Cuando nosotros vemos, digamos, una malformación congénita, nos puede ayudar mucho intraútero la resonancia magnética. La resonancia magnética nos confirma el diagnóstico. Dado que la ecografía es un examen operador dependiente, cuando hay este tipo de malformaciones es necesario hacer una resonancia magnética, ya que no podemos hacer tomografía por la radiación
En esta resonancia magnética estamos viendo acá el útero, dentro del útero está este fetito, acá ven sus rasgos faciales que están distorsionados y acá la ausencia de cráneo y de masa encefálica. Con esto se confirma el diagnóstico y se procede al aborto. Otra de las malformaciones viene a ser la genesia completa del cuerpo calloso. El cuerpo calloso no solamente puede estar agenésico, puede tener otro tipo de anomalías. Estas anomalías vienen a ser la disginesia, que es una forma normal de formación, o la hipoplasia, que son cuerpos callosos delgados, disminuidos de volumen. El cuerpo calloso, ustedes saben que es el principal haz que une los dos hemisferios. Estas fibras comisurares unen el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y que permite la transferencia de información motora, sensorial y cognitiva entre ambos hemisferios. Entonces, estas malformaciones pueden presentarse o bien solas o bien con otras alteraciones cromosómicas. Acá estamos viendo digamos, dos dibujos de un cerebro. Esto sería en un corte en axial. Y acá vemos en un cerebro normal cómo están los ventrículos y el cuerpo calloso se ubica en esta zona. Está uniendo los hemisferios cerebrales y uniendo los ventrículos. Entonces, este espacio, cuando existe una genesia, este espacio está separado y acá, por lo tanto, los ventrículos se separan. Estos son los cuernos frontales de los ventrículos laterales, se separan y el tercer ventrículo asciende, sube entre ellos. Entonces, este es lo que vamos a ver en una tomografía. Podemos, post nacimiento, hacerle o bien una tomografía o hacerle una resonancia magnética o una ecografía transfontanelar. Pero dado que no se ha hecho un diagnóstico prenatal, se le puede realizar primero una ecografía, posteriormente una tomografía o resonancia magnética. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en estos métodos de exámenes? Vamos a ver en los ventrículos laterales, el cuerpo calloso se encuentra en esta zona, está ausente, entonces los hemisferios están algo separados, no hay esa unión. Los ventrículos laterales se van a separar. Los cuernos frontales de los ventrículos laterales, que son estos, se separan y se vuelven paralelos. No hay una convergencia, no se unen, sino están separados. El tercer ventrículo que se ubica en esta forma asciende y sube. Los cuernos occipitales de los ventrículos laterales, que los estamos viendo acá y también aquí, se dilata. Son cortes diferentes. Esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética. Recuerden que para la evaluación de cerebro, el mejor método es la resonancia magnética. Es por eso que la imagen la ven, digamos, con mayor resolución o mayor nitidez, mayor definición en una resonancia magnética. Pero como estamos hablando de niños, entonces tenemos que ver la ecografía antes y posteriormente la resonancia magnética, y si no tenemos resonancia magnética, tomografía, como lo hemos hecho acá en el hospital, en el Hipólito Unanue, donde yo trabajo. Acá estamos, tenemos tomografía y por lo tanto hacemos tomografía, ¿no? Entonces, estamos visualizando astas, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales dilatados, lo que se llama una colpocefalia. En algunos pacientes se puede presentar quistes interhemisféricos, como acá. Este paciente tenía un quiste interhemisférico, este otro no.
Entonces, esta forma que adoptan los ventrículos con el quiste interhemisférico, y acá también, aquí más que acá, esto le llaman el signo de la rana en salto. Parece una ranita, ¿no? Estas son sus patitas y acá están sus patitas posteriores y las patitas anteriores. Acá una resonancia magnética en un niño, donde vemos otros signos tomográficos o de resonancia magnética, porque vamos a ver lo mismo, lo único que va a diferenciar es nuestro lenguaje al momento de la descripción. Entonces, estas partes son resonancias magnéticas en secuencia T1, donde el líquido y al examen se ve de color negro, oscuro y intenso. Entonces, ¿acá qué cosa vamos a ver? Acá no hay cuerpo calloso. El cuerpo calloso se ubica aquí. Entonces, al no haber cuerpo calloso, la orientación de los giros de las circunvalaciones se orientan en forma de una rueda de carros, esas son ruedas de carretas, ruedas antiguas. Esa es la forma que adoptan. Y acá lo que ya hemos visto en los otros, ¿no? Los ventrículos, la separación de los hemisferios, habiendo los ventrículos que no, los cuernos frontales, que son estos de los ventrículos laterales que no convergen, el tercer ventrículo elevado entra, se va más superior, y la colpocefalia de los ventrículos laterales posteriores. Otra de las malformaciones es la esquincefalia. La esquincefalia es un trastorno congénito donde existen hendiduras en la superficie del cerebro, en el cerebro. Estas hendiduras comunican, comunican o no el, el ventrículo con el sistema pial. Y puede ser unilateral o puede ser bilateral, o sea, la comunicación puede ser en cualquiera de los ventrículos, siendo más frecuente a nivel frontal. Vamos a tener dos tipos de esquincefalia. Uno de ellos, la esquincefalia de ángulo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que los bordes de la hendidura, esta es una tomografía, las dos son tomografías, este es un niño un poquito más mayor, este es un niño más pequeño, donde se les ha encontrado esta esquincefalia, y están viendo acá una hendidura donde los bordes de las hendiduras se aproximan entre sí. Esto digamos, esta hendidura, este agujerito, esta zona tiene líquido cefalorraquídeo. En cambio, en la esquincefalia de ángulo abierto, esta comunicación que hay, estos están separados. Estos están separados y se comunican con el espacio subaranoideo con el líquido cefalorraquídeo. Entonces son las cerradas y las abiertas, del ángulo abierto. Acá una resonancia magnética, las dos primeras en secuencia T1 y la segunda en secuencia T2, donde vemos cómo hay una apertura, una hendidura que comunica este es un corte sagital, un corte axial y otro corte axial. Acá está comunicando los ventrículos, los cuernos frontales de los ventrículos laterales, y se está comunicando con el espacio subaracnoideo. Aquí también son los ventrículos laterales en un corte un poco más superior, en el cual estamos viendo esta hendidura que comunica con el espacio subaracnoideo, y esto es en T2, para que vean que el líquido aquí se ve hiperintenso de color blanco. Entonces esto es líquido cefalorraquídeo, que ven mejor la comunicación, mejor dicho, del líquido cefalorraquídeo entre el espacio subaracnoideo y los ventrículos. Tenemos la lisencefalia. La lisencefalia, como su nombre dice, es un cerebro liso.
Se caracteriza por la pobreza de circunvalaciones cerebrales y de los surcos cerebrales. Estos pacientes generalmente se asocian a una microcefalia, o sea, un cráneo pequeño, un cerebro pequeño, presentan retardo mental, crisis convulsivas, problemas en la alimentación. Entonces, es, vamos a ver un cerebro liso. Este es un recién nacido, el cual, un corte axial de una tomografía, en el cual estamos viendo este cerebro que no tiene surcos cerebrales. Es un cerebro con muy pocos o ausentes eh, surcos cerebrales. Y las fisuras silvianas están orientadas, generalmente son horizontales y acá están orientadas más verticalmente. En resonancia magnética, paciente con lisencefalia, un niño con lisencefalia, donde vemos la ausencia de surcos cerebrales y acá una disminución, ¿no? En este corte en sagital se ve la disminución de los surcos cerebrales y una leve hidrocefalia. Otra de las malformaciones que se presentan, felizmente no son muy frecuentes, son poco frecuentes, se presentan por la alteración de la formación en el segundo trimestre del embarazo, en el cual los hemisferios cerebrales están ausentes y son reemplazados por sacos membranosos que contienen líquido cefalorraquídeo. Este cráneo es de tamaño normal, de una capacidad normal, y usualmente están conservadas las estructuras de la fosa posterior, el tálamo y los ganglios basales. La bóveda craneana y las meninges están intactas. Su causa más frecuente se dice que es por una alteración, una lesión vascular que hace que no llegue sangre a la parte cerebral y el cerebro empiece a tener una destrucción. Entonces, toda la parte del cráneo está reemplazado por la presencia de líquido, sus sacos membranosos con líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Y acá tenemos estructuras de la fosa posterior, tenemos aquí el cerebelo, y estas zonas son el cerebro, parte del cerebro que se encuentra destruido, conservándose el tálamo y los ganglios basales. Ambas son tomografías en un recién nacido de otro paciente, en la cual vemos que la escasa cantidad de tejido cerebral y todo es reemplazado por presencia de líquido cefalorraquídeo. Miren la escasa cantidad de tejido que queda a nivel del cerebro. Otra de las malformaciones es la malformación, las malformaciones de Chiari. Las malformaciones de Chiari son 5 tipos. Vamos a tratar la malformación de Chiari 1, que es la más frecuente. Entonces, ¿qué sucede en esta malformación de Chiari 1? Esta es una alteración congénita que por, eh, se produce por la deformación de esta base a nivel del cráneo, que condiciona que al ser plano el cráneo, las amígdalas cerebelosas se protruyen a través del agujero magno, del foramen magno. Estas son las amígdalas cerebelosas que están descendidas, entrando en la zona que es el canal medular. Entonces, esta malformación de Chiari generalmente debuta, o sea, en la vida adulta. Eh,
¿Y por qué va el paciente se va a dar cuenta por alteraciones hemodinámicas que tiene a nivel, que tiene como consecuencia de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo por la compresión que hace las amígdalas cerebelosas en el canal raquídeo? Acá estamos viendo una resonancia magnética en T1, donde esto es la amígdala cerebelosa y está descendiendo por el foramen magno hacia la columna, hasta la columna cervical, hacia la, la médula que corresponde a parte cervical. Esta resonancia magnética en T2, donde el líquido se ve de color hiperintenso blanco, entonces todo esto es líquido cefalorraquídeo, y acá estamos viendo el foramen, esta es la línea de la base del cráneo, y acá vemos cómo el foramen está descendiendo, hay una herniación de las amígdalas cerebelosas. Y este es un corte en coronal donde vemos también donde está la línea amarilla, debería ahí terminar el cerebelo y sin embargo está herniándose hasta la zona donde ustedes ubican la parte verde. Acá están las amígdalas cerebelosas herniándose dentro del canal medular cervical. Otras de las malformaciones vienen a ser las malformaciones de Dandy-Walker. La malformación de Dandy-Walker es una malformación que se produce por la imperforación de los agujeros del Guskey-Mayengi, lo que causa que haya alteraciones a nivel de la fosa posterior y por consecuencia de este pasaje se altera el cuarto ventrículo, se altera el tamaño del cuarto ventrículo formando una especie de quiste. Esto va a condicionar alteraciones tanto a nivel de las estructuras que se ubican en fosa posterior como del tentorio, haciendo que este tentorio suba. Tenemos acá una resonancia magnética en T1 en la cual se está visualizando, esto es un corte en sagital, estos son los hemisferios cerebelosos, esto es de acá, es los ventrículos y encima el cuerpo calloso. Esto de aquí vendría a ser el cerebelo. Entonces vemos acá en la fosa posterior una gran dilatación quística del cuarto ventrículo por la alteración que hay a nivel de agujeros de Luskay-Mayendi. Entonces, esta dilatación quística del cuarto ventrículo hace que esta fosa posterior sea grande. Al haber esta dilatación en el cuarto ventrículo, el vermis se hace hipoplásico. Los hemisferios cerebelosos son desplazados hacia la parte anterior y lateral del cráneo. Y el tentorio, que es la línea que está acá, que separa la parte infratentorial de la supratentorial, es desplazado hacia arriba y está elevado. Ambas son tomografía, es una niña que se presentó al hospital, una niña que presentó hidrocefalia, tenía hidrocefalia, y le pusieron un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Esta niña se presenta a emergencia por la presencia de convulsiones. Tiene retardo psicomotor y convulsiones. Cuando le hacen esta tomografía, se ve acá una fosa posterior amplia por la presencia de una dilatación quística del cuarto ventrículo, que es esto de aquí. Tenemos también los hemisferios cerebelosos que están desplazados
Acá se ven más que se desplazan hacia arriba y el tentorio también está elevado. Tenemos una malformación congénita que es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es una malformación congénita que se produce entre los días 3 a 5 de la semana de desarrollo embrionario. Esto se presenta porque el prosencéfalo, en esta semana que hay esta alteración entre la semana 3 a 5, este prosencéfalo no se divide, dando lugar a esta ausencia de división, da lugar a un único lóbulo cerebral. Entonces, esta malformación generalmente se asocia, dependiendo del tipo, con múltiples malformaciones congénitas, craniofaciales. Puede ser la presencia de ciclopia, un solo ojo, ausencia de la nariz. Esta nariz se presenta como un apéndice tubular por encima de la nariz, lo que están viendo aquí. Microftalmia, unos ojos chiquititos, pequeñitos. Tiene diferentes tipos. El tipo más grave, la forma más grave, no sobrevive más de 6 meses. Y las que sobreviven tienen un retraso, de retraso en el desarrollo o una discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de holoprosencefalia? Tenemos 3 tipos. Tenemos la holoprosencefalia aloval, que es la más frecuente, donde no se forman los lóbulos del prosencéfalo. Tenemos la semiloval, donde se forman parcialmente los lóbulos. Estamos viendo acá la aloval, no hay una, una división interhemisférica. La semiloval, que hay, esta es la segunda, digamos, en frecuencia, 18%. Esta de acá tiene una parcial división interhemisférica posterior. Y la holoprosencefalia lobar tiene una parcial división frontal, pero una completa división posterior en la parte dorsal. Entonces, hay un subtipo en la cual también se produce una división parcial en la parte dorsal. Hay algunas que tienen la división, otras tienen parcialmente dividido. Entonces, esas son las holoprosencefalias lobales dorsales, que son las menos frecuentes, el 10%. Entonces, eso es lo que vamos nosotros, esta es la imagen que vamos a visualizar. Estamos viendo una holoprosencefalia alobal. Esta es la forma más severa y la que se ubica con alteraciones faciales del niñito que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, acá no existe alobal, no hay lóbulos cerebrales, todo es uno solo. Existe solamente un monoventrículo, un único ventrículo en forma de herradura, que estamos viendo acá. No hay os de cerebro, no hay línea interhemisférica, no hay septum pelúceo, no hay los basales, no existen los lóbulos olfatorios ni tampoco el tercer ventrículo. Los tálamos se encuentran fusionados. No hay cuerpo calloso, no tenemos cuerpo calloso, y hay anomalías también a nivel de los giros de la corteza cerebral. Acá 2 cortes axiales donde vemos la presencia de un único ventrículo. La holoprosencefalia semilobar tiene hay, eh, donde hay división lobular y otra parte posterior donde no existe división lobular o existe parcialmente. Entonces, esta semilobar no hay alteraciones faciales y si las hay son leves. En esto vamos a tener una ausencia de una cisura interhemisférica
y de la hoz del cerebro de la región anterior. Por lo tanto, los lóbulos frontales, como es característico de las holoprosencefalias, se encuentran unidos, no están divididos. No hay septum pelúcido y sus surcos cerebrales son poco profundos. Acá tenemos dos resonancias magnéticas con una holoprosencefalia semilobal, donde están viendo que la parte anterior, la parte donde la fisura interhemisférica en la región frontal, no hay separación entre los lóbulos frontales y tenemos un ventrículo parcialmente formado, digamos, único, pero parcialmente que tiene una forma que ya algo adopta una forma de los ventrículos. La línea interhemisférica posterior si se ubica, acá sí hay una división posterior, y esto es una tomografía donde estoy viendo este único ventrículo. La holoprosencefalia lobal hay una fusión parcial de los lóbulos frontales anteriores. En esta resonancia magnética estoy viendo acá los lóbulos frontales que están unidos están separados hasta esta forma, hasta esta parte, y la parte un poco más, que está más al centro, se encuentra ausente. Hay también ausencia del septum pelúcido, y el surco y la hoz interhemisférica están casi completos. Acá hay una parte que no la estamos visualizando. Las fisuras de Silvio se encuentran normales. Hay formación parcial del cuerpo calloso y los tálamos, que son estos, se encuentran separados. En la resonancia magnética en T2, donde el líquido se ve de color blanco, vemos el ventrículo, un solo ventrículo, una forma de un ventrículo único, y hay separación parcial en la línea interhemisférica anterior. Y acá esta dilatación eh, de una forma quística de la parte posterior de los ventrículos. Ahora vamos a los casos clínicos. Tenemos 3 casos clínicos. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al caso clínico? Lo que pasa es que las preguntas, doctora, lo vamos a hacer al terminado los casos clínicos porque lo hacen por el chat de la Perfecto, transmisión en doctor. vivo. Sí, no se preocupe. Perfecto. Vamos a ver el caso clínico 1. Se trata de una segunda hija de padres sanos, sin alteraciones familiares de interés. El parto se produjo a término mediante cesárea. No precisó ninguna reanimación. Al momento de nacer pesaba 2,650 kilos. Tenía las orejas de implantación baja y micrognatia, sin otros rasgos dismórficos. Las fontanelas se encontraban normales, tenía buena reacción a estímulos, pero sí se objetivó debilidad y marcada disminución de la movilidad espontánea de los miembros inferiores. Esta paciente venía con una ecografía en su tercer trimestre de embarazo, donde cual detectaban un quiste en la fosa posterior del feto. Entonces, como el bebé ya había nacido, le mandaron una resonancia magnética. Este es un corte de una axial, una resonancia magnética en T1, que muestra los lóbulos cerebrales están bien formados. Acá no hay septum pelúcido y tenemos una sola cavidad ventricular. En, un ratito, en este corte coronal,
Se muestra la cisura interhemisférica, aquí se ve en la parte anterior que está parcialmente, se ve parcialmente, en esta zona no se ve, hay una unión, es poco profunda, y se ve el monoventrículo, ¿no? Un solo ventrículo. Entonces, esta niña se le realizó el diagnóstico de holoprosencefalia lobal dorsal. Vamos al caso 2. Se trata de una niña, un niño recién nacido a término de 38 semanas, hijo de padres consanguíneos, eran primos hermanos, sin antecedentes familiares de patología neurológica. El parto fue vaginal, eutóxico, con puntaje de Apgar 5/9, nace hipotónico, bradicárdico, precisa ventilación con presión positiva, intermitente durante los primeros 5 minutos de vida. Mejora progresivamente, pero posteriormente comienza a presentar dificultad respiratoria, llegando a requerir ventilación mecánica durante las primeras 24 horas de vida. Su peso al nacer fue de 2 kilos 860 y la longitud de 46 centímetros. Y lo pasan a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde al momento de su ingreso presenta exploración neurológica sin hallazgos limfófilos faciales aparentes, no presenta otras alteraciones significativas morfológicas, a excepción de que en la bolsa escrotal le encontraron una bifidez. En esa bolsa escrotal palpan los dos testículos y asimismo un orificio en la línea media compatible con hipospadia interescrotal. Acá tenemos la foto de la parte genital, donde vemos la bolsa escrotal que está separada con la presencia de dos testículos y tenía acá su hipospadia, un pene pequeñísimo. Se le realiza a la paciente al paciente, perdón, se le realiza una ecografía transfontanelar. Esta es la ecografía en un corte en sagital. Aquí vemos, acá está el cráneo. Aquí sería la región frontal y esto la región occipital, en la cual lo que se evalúa, lo que llama la atención del inicio, es la presencia de una gran lesión quística en la fosa posterior. Esta lesión quística, esta imagen quística, está haciendo que se desplace hacia adelante el vermis cerebeloso y los hemisferios cerebelosos se ven hipoplásicos. Esto de acá es la hipoplasia de los hemisferios cerebelosos, condicionando también una hidrocefalia obstructiva, hay dilatación acá de los ventrículos y vemos un adelgazamiento del cuerpo calloso. Se le realiza una resonancia magnética. Este es un corte en sagital y un corte en coronal, perdón, un corte en axial, en potenciación en T1, en secuencia T1, donde estamos visualizando en la fosa posterior ensanchada con una gran cantidad, una colección hipointensa de líquido cefalorraquídeo que comunica con el cuarto ventrículo y desplaza la tienda del cerebelo y el vermis hacia adelante, observándose también que estos están hipoplásicos. El cuerpo calloso está presente, pero está adelgazado. Recuerden que el cuerpo calloso es la estructura que se ve por encima de los ventrículos. Y hay una remodelación, un adelgazamiento del hueso occipital. Acá podemos ver los hemisferios cerebelosos como se encuentran hipoplásicos, desplazando hacia adelante, y acá también el tentorio como está
yéndose hacia la región anterior y hacia arriba. ¿Cuál fue el diagnóstico? Malformación de Dandy Walker. Y el último caso es un caso pequeño, es un caso de hace muchos años atrás, donde todavía no existía la, cuando no existía todavía la tomografía. Entonces, este es una paciente de 17 años primigesta, procedente de San Juan del Lurigancho. Acude al servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue con dolor abdominal tipo trabajo de parto de 6 horas de evolución. Mencionaba que tenía 32 semanas de gestación, ella suponía por la fecha de su última regla, y con el antecedente de no haberse realizado ningún control prenatal. Nace un neonato por parto vaginal y a los 10 minutos fallece. Y esto es lo que encontró, una anencefalia. Como no, en esa época no existía tomografía, no existían más que ecografía, y no tenía sentido tomarle a este bebé una ecografía, ni menos aún otro método que todavía, como les mencioné, todavía no existía, y se le tomó esta radiografía. Y miren lo que una parte de un cerebro más que no cerebro, cráneos, los rasgos craneofaciales muy rudimentarios, donde no se observa cráneo y un cerebro gelatinoso, ¿no? Entonces, este tipo de malformación en su mayoría de veces no es compatible con la vida. El diagnóstico fue anencefalia. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos pues a la doctora Nelly Sánchez, ¿no? Excelente presentación sí, con casos clínicos muy didácticos para reforzar pues toda la exposición que realizaba. Mientras alguno de los presentes en la transmisión en vivo se anima a hacer algunas preguntas, son por el chat, doctora. Le quería hacer, ¿cuán sensible es la ecografía en estos casos de malformaciones congénitas cuando todavía es la paciente, en este caso, como ya lo mencionó, muchas veces no hacen sus controles prenatales, pero sabemos actualmente que cada vez se utiliza más la ecografía. Y la pregunta muy puntual es cuán sensibles en estos casos, cuando se sospecha de repente o durante los controles prenatales, se hace este tipo de diagnósticos. Intraútero me refiero. En un estado ideal, doctor, la ecografía hecha por un buen médico ginecólogo o médico radiólogo que se dedique a la parte fetal es un excelente método. Su sensibilidad y especificidad son bien altos. Al ser un examen operador dependiente, ya esto nos dificulta, ¿no? Nos dificulta el hecho de un diagnóstico precoz. Pero si se hace con un buen médico, como le digo, con un buen equipo y con el especialista adecuado, es muy alto el diagnóstico. Y si no se da, y si uno sospecha, tiene la sospecha, se le puede hacer una resonancia magnética intraútero, completar para confirmar el diagnóstico o ampliarlo el diagnóstico. Justamente también ahí quería insistir que la resonancia también es la otra técnica de imagen que ya se les puede practicar a las gestantes, como cuando como usted menciona, de repente en los controles prenatales, que actualmente se hace con mayor frecuencia con la ecografía, y la otra alternativa, pues la resonancia magnética, ¿no? Es un poco que se utiliza ya no solamente en el mundo, sino también en algunos casos en nuestro país. ¿Qué experiencia tiene, doctora, en caso con la resonancia magnética? La resonancia magnética es muy buena, doctor, pero se utiliza generalmente ya cuando hay un diagnóstico previo, ¿no? De una sospecha de malformación.
porque antes de la venida de la resonancia magnética no teníamos otro método, teníamos la sospecha y a veces con esa gran sospecha quedábamos hasta el final, pero ahora con la resonancia magnética ya digamos, el diagnóstico es mucho más preciso y, no, y es inocuo para la gestante, tanto para el bebé. Entonces es un método excelente. ¿Se puede practicar en cualquier trimestre la resonancia magnética, así como la ecografía? Se puede practicar en cualquier trimestre, pero lo ideal es hacerlo a partir del segundo y tercer trimestre. Así es. Eso es lo ideal. Bueno, doctora, me parece que no se animan. Nuevamente, pues, en nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú, le agradecemos infinitamente por su brillante exposición, un tema muy, muy interesante. Realmente muy poco se realiza este tipo de ponencias, ¿no? Sobre todo estas, en caso de malformación congénita, que siempre pues, debemos tenerlo presente. Muchísimas gracias, igualmente a todo el Gracias a todos ustedes. Buenas público noches. presente por haber participado. Y le invitamos el próximo martes, no se olviden que todavía continuamos con este curso, ¿no? Para ya posteriormente los que desean pues rendir el examen, que vamos a hacer aproximadamente a fin de mes, ya en la página del web del Colegio Médico. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el día martes. Nuevamente le reitero mis felicitaciones, doctora Sánchez.